Yo creo que lo ideal es prevenir la patología más que tratarla, sobre todo como nos va a contar luego Elena, que tratar la periimplantitis es hoy por hoy un procedimiento muy poco predecible. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir las periimplantitis? Pues una cosa de sentido común, que es controlar los factores de riesgo. Un mantenimiento profesional reglado y adecuado que está relacionado con uno de los factores de riesgo, que es el control de placa. Y luego otro aspecto, que no quería dejar de hablar de ello aquí, que es la racionalización o racionalizar la colocación de los implantes dentales. Bien, empecemos primero con el control de los factores de riesgo. Ya hemos hablado, todos deseamos que los pacientes dejen de fumar, hay que intentar convencerles haciéndoles ver los perjuicios que tiene, que es necesario dejar el tabaco. Todos sabemos también lo difícil que es, normalmente requiere también de ayuda médica y de medicación para poder dejar el consumo de tabaco, la historia previa de periodontitis, es decir, los pacientes con periodontitis tienen más riesgo, tenemos que tratar la periodontitis, está prohibido poner implantes en pacientes periodontales no tratados, pero no solo eso, sino que además luego tienen que estar bien mantenidos para no aumentar el riesgo de periimplantitis en nuestros pacientes. Pero vamos a centrarnos en el control de placa deficiente, que era el tercer factor de riesgo con una asociación más fuerte para la periimplantitis. Y aquí el control de placa puede darse a dos niveles: a nivel del paciente, en su casa, y a nivel profesional, en la consulta. A nivel del profesional en la consulta también tiene dos vertientes. Una, que es el diseño de la prótesis que nosotros hagamos para que el paciente pueda higienizarla correctamente, y otro, el mantenimiento reglado. Casi me caigo. Bien, pues empecemos primero con el control de placa por parte del paciente. Y no hay otra herramienta para conseguir que los pacientes se cepillen bien, que los pacientes no se cepillan bien, que la motivación. Y no hay un protocolo tampoco consensuado para motivar a los pacientes de una forma determinada. Hay que individualizar cada caso, hay que controlar los factores de riesgo, hay que ver la personalidad que tiene el paciente. Y después de revisar algunos estudios, también basado un poco en mi experiencia personal a la hora de motivar a los pacientes, yo creo que hay una serie de factores críticos, que me los he saltado, que son ser pesados, es decir, reinstruir y reinstruir y volver a instruir, porque a todos nos ha pasado, o sea, no es una cosa excepcional, que les indicas cómo tienen que pasarse los cepillos interdentales y en la siguiente visita dicen que nadie les ha comentado nada de los cepillitos interdentales. Bien, reinstruir, reinstruir y reinstruir en técnicas de higiene oral. El tiempo dedicado, fundamental. No basta con decirle, pásate el cepillo, más o menos así, pásate los cepillitos. Hay que dedicarle tiempo. Además, el tiempo, y esto sí es un dato constatado en algunos estudios científicos, como por ejemplo Baderstein o Horn, que demuestran que las instrucciones que le dan el equipo auxiliar, los higienistas dentales, normalmente es más efectivo que el que nosotros le damos en motivación de instrucciones de técnicas de higiene oral. Por tanto, tendremos que hacer un tándem entre el equipo auxiliar y nosotros para motivar. Y luego hay un aspecto fundamental que está relacionado con los dos anteriores y que tiene que ver con el tiempo dedicado, y es que el paciente tiene que ser consciente del problema que tiene o que el problema que le puede acarrear no cepillarse correctamente los dientes, y hay que mostrar los signos clínicos, porque es que los pacientes también nos pasan, dicen que se cepillan 6 veces al día, que están 16 minutos cada vez que se cepillan los dientes. Entonces, la única forma de hacerles ver que eso no es así es coger un espejo, coger una sonda periodontal y explicarle que toda esa placa bacteriana, que cuando se la enseñas al espejo lo primero que te dicen es que viene del trabajo y no les ha dado tiempo a cepillarse, les tienes que decir que eso no son restos de comida, que eso es placa bacteriana y que eso son bacterias, que si lo miran a un microscopio son bichos moviéndose, bichos con muy mala leche, que lo que quieren o lo que buscan es producir patología periodontal o periimplantaria. Y eso lo tienen que ver los pacientes. Y el sondaje tienen que entender lo que es. Y hay que ver que en unos dientes no sondan y que de repente en otros sube mucho. Y en los implantes exactamente igual. Y el sangrado. Tienen que ser conscientes para poder motivarles y que los pacientes se cepillen correctamente en casa. Bien, ¿qué herramientas tenemos para que los pacientes se cepillen correctamente en casa? El cepillo de dientes. Lo que pasa es que el cepillo de dientes tiene un problema, y es que no hay consenso
sobre qué técnica es la más apropiada, que todos tenemos nuestras preferencias y normalmente la más recomendada es la técnica de Bush, pero no hay consenso sobre qué técnica es la más apropiada, qué frecuencia de cepillado es la más propicia, las recomendaciones son al menos 2 veces al día, y qué tipo de cepillo es el más adecuado. Los cepillos preferiblemente no deben de ser duros, ¿de acuerdo?, medios o suaves, pero sobre todo lo más importante del cepillo de dientes, lo más importante es el tiempo de duración del cepillado dental. Porque los pacientes se creen que se cepillan 30 minutos, 3 minutos, pero se cepillan 10 segundos, o 1 minuto, o 50 segundos. Tienen que coger el teléfono móvil, poner el crono y estar cepillándose, y tienen que estar un mínimo de 4 minutos cepillándose los dientes. Por lo menos una vez al día, ¿de acuerdo? Y luego otras 2 veces, un poquito, a lo mejor más light. Pero lo más importante en la técnica del cepillado o en la efectividad de las técnicas de cepillado es el tiempo que dedica al paciente, que debe seguir un orden secuencial y tiene que cepillarse todas las superficies de los dientes, porque los pacientes se cepillan fundamentalmente el frente anterior, que es el que se ve, y las caras vestibulares, que son las que se ven, pero es que los dientes y los implantes suponen todo el contorno, y todo el contorno supone los espacios interdentales, que es algo que normalmente los pacientes no se cepillan. Y el mejor dispositivo interdental que existe, mejor que los palillos y que la seda dental, que tiene una relativa complejidad en su uso y el paciente se puede cansar, son los cepillos interproximales. Y los cepillos interproximales hay que insistir y volver a insistir y reinsistir otra vez en que tienen que adecuarse a cada tronera o espacio entre los dientes o los implantes. Porque si un paciente coge el color amarillo de la marca que queráis y se lo pasa en todos los troneras o en todos los espacios, en algunos sitios no le entrará y en otros sitios le entrará holgado. Y el cepillo interproximal tiene que hacer fricción al entrar en los espacios interimplantarios o interdentales. Y luego los irrigadores, que a los pacientes les encantan porque es muy fácil de usar, es muy rapidito, da sensación de que ha quedado todo limpísimo, pero todas las investigaciones que han valorado los irrigadores lo que demuestran es que quitan los trozos de comida, hay un poquito menos de inflamación, pero son instrumentos que son absolutamente ineficaces para quitar la placa dental, que es la que realmente produce las infecciones periodontales y periimplantarias. Y además de los sistemas de control mecánico, tenemos los sistemas de control químico, las pastas de dientes, que tienen un efecto limitado. Lo importante para que un paciente tenga una salud periodontal y periimplantaria es la instrumentación mecánica, pero bueno, hay algunas sustancias como el triclosan, el isocopolímero y también en menor medida el citrato de zinc y el fluoruro estañoso, que han demostrado capacidad realmente antiplaca y antigingivitis, incluso en estudios a más o menos largo plazo, incluso 5 años con el triclosan. Y el triclosan también hay un estudio que ha demostrado efectividad en su capacidad antiplaca y antigingivitis en implantes, creo que es un estudio de Monbelli en el año 2012. Además de las pastas de dientes, están los colutorios, ¿de acuerdo? La clorhexidina al 0,12 y al 0,2 con una formulación adecuada son los más efectivos a la hora de demostrar su capacidad antiplaca y antigingivitis. Lo que pasa es que todos sabemos los problemas que conlleva la clorhexidina, ¿de acuerdo?, en cuanto a tinciones, alteraciones del gusto, y bueno, aunque han sacado formulaciones con unas concentraciones un poquito más bajas, asociándolas a otros elementos como el cloruro de acetilpiridino, pues tiene esta limitación importante que todos conocemos. Y luego están los colutorios con aceites esenciales como herramienta de uso cotidiano o habitual, que ha demostrado buenos resultados, y en menor medida también el cloruro de acetilpiridino, que en algunas ocasiones se intenta asociar con la clorhexidina para establecer una relación sinérgica. Pero lo importante, porque aunque pacientes se echan 6 kilos de pasta de dientes creyendo que se van a limpiar mejor los dientes o los implantes, lo importante es el arrastre mecánico con los cepillos interdentales, que yo les digo a los pacientes, un poco como frase de choque, yo les digo a los pacientes que para mí es más importante que utilicen el cepillo interproximal que el cepillo de dientes, que no es así, son igual de importantes, pero es que los pacientes ven el cepillo interproximal como un suplemento para utilizarlo de vez en cuando, ¿de acuerdo? Y las caries y las pérdidas de hueso normalmente se producen en los espacios interdentales, no en vestibular o palatino.
Bien, hemos visto ya, hablando del factor de riesgo de la placa dental, el control de la higiene oral por parte del paciente. Vamos a ver las dos vertientes que tenía la responsabilidad nuestra, es decir, el profesional. Y una de las más importantes, y quiero profundizar en ella, es el diseño de la prótesis. Fijaros este estudio que a mí me parece muy ilustrativo, que es de Serino. Fijaros que de un total de 81 implantes que no tenían un correcto acceso a la higiene, 53 tenían perimplantitis. Y de los implantes que tenían un correcto acceso a la higiene, 5 perimplantitis. Es decir, si el paciente no se puede cepillar la prótesis, aunque lo intente, es imposible que pueda retirar las bacterias, y las bacterias con el tiempo desarrollarán su infección. ¿De acuerdo? Pero, claro, esto es muy evidente, un faldón de porcelana, eso es imposible de higienizar, pues bueno, luego desarrolla perimplantitis, pero es que hay algunos matices clínicos que no llegan a estos extremos, es decir, las prótesis tienen que estar siempre higienizables y que no acumulen placa. El típico diseño de híbrida, que a veces los laboratorios, no sé por qué están en la razón, les gusta hacer estas oquedades, ¿de acuerdo?, que son retentivas para los pacientes. Yo sé que a veces es complicado compaginar lo que busca el paciente desde un punto de vista estético con lo que supone mantener las rehabilitaciones diseñadas para que los pacientes se puedan higienizar bien, pero hay que buscar el equilibrio como sea, porque esto no es higienizable, esto no es higienizable, pero es que esto de aquí tampoco es higienizable. ¿De acuerdo? Entonces, mientras hagamos diseño de prótesis de este tipo, el paciente, aunque lo intente, no podrá higienizarse. Fijaros, os pongo aquí un caso de una paciente con una periodontitis muy avanzada. Aquí ya una prótesis sobre los dientes que yo creo que en el momento de la inserción no encajaba bien y lo debieron cortar al medio, la cosa no estaba muy bien, además supuraba toda la arcada superior. Decidimos colocarle implantes en la parte de arriba. Le coloqué 8 implantes y aquí mi hermana, que trabaja conmigo en la consulta y que es prostodoncista, hizo el máster de estética ahí en la Complutense, acababa de salir del máster y claro, ya estética. Una paciente que ya habéis visto en las condiciones que venían. Yo lo que quería eran dientes periodontales, más bonitos que los que traía la paciente, pero bueno, al final se optó por un diseño que no es de faldón, que ciertamente se puede higienizar, pero es muy difícil de higienizar. Entonces, el caso queda muy bonito, como veis, pero con el paso del tiempo, ya ha contado Elena que es difícil ver las radiografías, lo que tenemos es perimplantitis y perimplantitis, ¿de acuerdo? Es decir, un caso muy bonito, un caso muy difícil de higienizar por una paciente que tiene una periodontitis avanzada, que hemos dicho que a lo mejor, y probablemente estos pacientes tengan más riesgo, una paciente que además fuma, una paciente que viene como un reloj a todos los mantenimientos, pero que tiene muchos factores de riesgo, además no se puede higienizar bien la prótesis. Pero no siempre la culpa es de la prótesis. Es decir, si nosotros no damos espacio a que existan las troneras o buscamos esos puntos de contacto que van hasta el infinito, que se clavan en la encía, que el paciente pues a lo mejor le gusta un poquito más, pero que el paciente no se puede pasar los interdentales, es imposible que los pacientes se puedan higienizar y estamos metiendo un factor de riesgo en nuestro propio diseño al colocar los implantes o al diseñar la prótesis para que se desarrollen las patologías periimplantarias. Entonces, el diseño, las instrucciones de higiene oral rutinarias, el diseño de la prótesis y, por último, el mantenimiento profesional. Fijaros, pongo este estudio, no hay muchos estudios sobre el efecto del control profesional en los mantenimientos para ver cómo evoluciona, cuál es la prevalencia de las patologías periimplantarias, pero este es importante porque es un estudio a 5 años, ¿de acuerdo? Y aunque el punto de partida son pacientes con mucositis, es decir, ya tienen una especie de gingivitis alrededor de los implantes, fijaros que los que sí tienen mantenimiento hay un 18% de periimplantitis, los que no tienen mantenimiento, los que no vienen regladamente a los mantenimientos que le ha pautado el profesional, tienen un 44% de periimplantitis. Por tanto, los mantenimientos son no recomendables en implantes, sino imprescindibles. Y son imprescindibles porque lo que buscamos es, por un lado, prevenir y eliminar los depósitos de placa y cálculo, que ahora nos va a explicar Elena, motivar
y motivar y repasar las técnicas de higiene oral, que lo hemos comentado, y un aspecto fundamental, que es detectar de una forma precoz las posibles complicaciones que puedan aparecer, porque no es lo mismo detectar una perimplantitis de 2 milímetros que una perimplantitis de 8 milímetros. ¿Y qué es lo que hacemos? Repasar la historia médica y, si el paciente fuma, el control del tabaco. Revisar la salud perimplantaria y la periodontal, porque hemos dicho que si los dientes están regularmente controlados desde un punto de vista periodontal, hay más riesgo de perimplantitis. Como ha insistido Elena, sondar, porque lo que no tiene sentido es que todavía haya gente que no se atreva a sondar los implantes cuando es algo totalmente consensuado en la comunidad científica, que no es recomendable, sino imprescindible. Eliminar la placa y el cálculo supra y subgingivales con el instrumental adecuado que nos va a contar Elena. Valorar las radiografías cuando esté justificado, ¿de acuerdo? Siempre que haya signos clínicos de patología perimplantaria, un aumento en la profundidad de sondaje, sangrado, supuración, radiografía. Revisar la oclusión y la fijación de alimentos, de elementos protéticos para evitar las complicaciones prostodónticas o técnicas y desmontar la rehabilitación implante soportada cuando sea necesario. ¿De acuerdo? No hace falta desmontar cada vez que viene el paciente, pero hay prótesis que pueden ser un poco más retentivas, como las híbridas. ¿De acuerdo? Yo intento, en la medida de lo posible, evitar las híbridas siempre en la arcada superior, ¿de acuerdo? Porque normalmente su diseño no suele ser muy higienizable, pero incluso en la arcada inferior a los pacientes les cuesta mucho, aunque les dejes un espacio, higienizar correctamente y, bueno, pues a lo mejor no todas las veces que ven a los mantenimientos, pero una vez al año o cada 2 se puede desmontar. ¿Cuánto tienen que durar las visitas de mantenimiento de los pacientes con implantes y qué frecuencia tienen que tener? Hoy por hoy no lo sabemos, hay que individualizar, ¿de acuerdo? Al menos, parece que la literatura científica dice que al menos los pacientes con implantes tienen que venir al menos una vez a la consulta, ¿de acuerdo? Al año, al menos una vez a la consulta. Luego, esta frecuencia y duración de la visita de mantenimiento dependerá de 2 cosas, de la situación clínica en la visita anterior y de los factores de riesgo que tenga el paciente. De la situación clínica, pues depende obviamente la duración de la visita del número de implantes que tenga, no es lo mismo 1 que 8 implantes. De la situación clínica en la visita anterior y de la dificultad para higienizar la supraestructura. Reducir los intervalos entre las visitas de mantenimiento, los 2 primeros años o el primer año, ¿de acuerdo? Siempre es importante verlos cada menos tiempo porque hemos quedado que tenemos que reinstruir y motivar al paciente para que sepa cepillarse correctamente. Si hay varias localizaciones con profundidades de sondaje elevadas, sangrado o supuración, o los niveles de placa son altos, en la visita, tenemos una visita de mantenimiento, el paciente sangra, no se está cepillando bien, tiene alguna profundidad de sondaje, pues tendremos que acortar el periodo para el siguiente mantenimiento, que además sirve de motivación. Joder, es que la otra vez me diste a los 10 meses y ahora me has dado a los 4. Digo, sí, porque es que lo traes mal. Si tú la próxima vez lo traes bien, pues te pasaremos otra vez a los 8 meses o al año. Y si están tratados de mucositis o perimplantitis, son pacientes también que hay que acortar las visitas de mantenimiento. Esto en cuanto a la situación clínica. En cuanto a los factores de riesgo, pues a nadie se le escapa, ¿de acuerdo?, que un paciente que fuma un paquete y medio y que además tiene una periodontitis moderada, tendrá que venir más veces al año a las visitas de mantenimiento que un paciente que se ha colocado un implante, que ni fuma, ni tiene periodontitis, que se cepilla correctamente los dientes. Por lo tanto, hay que individualizar, y no solo por los factores de riesgo biológicos, sino por los factores de riesgo biomecánicos, por ejemplo, los pacientes bruxistas que tienden a sufrir muchas más complicaciones protéticas y además que cuando se ha sufrido una complicación prostodóntica está demostrado, como en este estudio de Salvi, publicado en el año 2009, que tienen más riesgo de sufrir otra complicación con el tiempo. Por lo tanto, no solo, que es de lo que trato hoy la charla, de las complicaciones biológicas, sino que también hay factores de riesgo biomecánico que nos indican que los pacientes tienen que venir cada menos tiempo. Y una de las razones fundamentales que argumentaba antes es que podemos detectar de una forma precoz y podemos tratar de una forma más predecible porque la lesión es más pequeña cuando los pacientes vienen a mantenimiento. Fijaros, esta prótesis cargada en el 2011, la revisión en el 2012, se intuye algo, pero fijaros que ya hay una lesión, ¿de acuerdo? Y aquí es muy fácil de tratar. He quitado la prótesis, he puesto unos tapones de cicatrización, hemos limpiado y vamos a ver si así resolvemos esta pequeña lesión,
de 2 milímetros, 1,5 milímetros, ¿de acuerdo? Y no hace falta hacer una cirugía. Si este paciente, en lugar de venir en el 2012, hubiera venido en el 2016, a lo mejor el hueso estaba a este nivel y ya tendríamos que hacer una cirugía, que como nos va a contar Elena, no es un procedimiento especialmente predecible alrededor de implantes. Y por último, el último factor para prevenir las patologías perimplantarias es, por favor, racionalizar la colocación de los implantes, porque no hay duda de que hoy se colocan muchísimos más implantes de lo que realmente necesitan los pacientes. Los implantes es un tratamiento formidable para reponer dientes cuando no hay dientes, ¿de acuerdo? O cuando ya no podemos mantener un diente. Porque nosotros vemos un paciente como este que aparece aquí en el lado izquierdo, y se nos ponen, vamos, los ojos en blanco, solucionado las letras del mes, una rehabilitación arriba, abajo casi que también le puedo convencer, y entonces, bueno, pues 8 implantes arriba y tan a gusto. Pero fijaros que este paciente es unos cuantos años después, 1980, 2007, ¿de acuerdo? Y es el mismo paciente, obviamente no es mío, porque yo tenía 3 años en 1980, es del doctor Echeverría, ¿de acuerdo?, de Barcelona, pero fijaros que el paciente ha conservado sus dientes. El paciente ha conservado sus dientes y luego hay un argumento que se utiliza con muchísima frecuencia, es si es que total le van a durar como mucho 5 años, como mucho 10 años esos dientes, pues se los quito ya y así no pierde hueso. Es un argumento también utilizado con mucha frecuencia, ahora vamos a hablar brevemente sobre eso. Pero es que hay un estudio que ha sacado este autor, Geturson, que a mí me parece maravilloso, porque lo que demuestra es que los implantes han mejorado sustancialmente en los últimos 10 años. Es decir, los pacientes que les podamos colocar los implantes dentro de 10 años, o dentro de 5 o dentro de 15, tendrán tratamientos más fiables, más sencillos, con menos complicaciones y con menos fallos. ¿De acuerdo? Por tanto, todo lo que podamos retrasar los implantes, que hemos visto que tienen bastantes complicaciones, muchísimo mejor. Y es que es muy difícil establecer el pronóstico de un diente. ¿De acuerdo? Habéis visto esos dientes que tienen una pérdida de soporte del 80%, es muy difícil, ¿de acuerdo? Fijaros que incluso en los estudios clásicos de Martha Noon y de Maguire, fijaros que incluso los dientes que les daban un pronóstico malo, malísimo, es decir, para quitar, con un periodo de seguimiento, si mal no recuerdo, de 8 años de media que tenía el estudio, 1/3 de esos dientes que consideraban prácticamente para extracción, a los 8 años seguían en boca. Los dientes duran mucho más de lo que nosotros nos creemos. Pero se extraen más dientes de lo que se deberían de extraer y se colocan más implantes de lo que se deberían de extraer, a pesar de que hay estudios que demuestran que los implantes, ¿de acuerdo?, tienen peor pronóstico que los dientes con un periodonto reducido. Y a pesar también que hay estudios, porque el argumento que os comentaba ahí entran los pacientes como corderitos, es decir, quítate los dientes porque estás perdiendo el hueso y no te vas a poder colocar los implantes. Entonces el paciente se va a su casa, le da 20.000 vueltas, llama por teléfono y dice, sí, quítame los implantes y tan a gusto. Pero es que no hay evidencia, no hay evidencia tampoco, ¿de acuerdo?, para justificar ese argumento. Y ya eliminando la parte científica, hay una cosa que es muchísimo más sencilla, y es que si nosotros tenemos aquí un diente con un pronóstico dudoso, o dudoso malo, como este molar, y tenemos un sondaje de 8, 7, 6, y después del tratamiento tenemos un sondaje de 5, 3, 4, lo que tenemos que hacer no es extraerlo para que no pierda más hueso, lo que tenemos que hacer es ir valorando cómo evoluciona ese molar. Y si sigue con 5, 3, 4, a los 3 años, a los 6, a los 10 y a los 20, ese molar no se cae. Y si en algún momento aumenta la movilidad o aumenta la profundidad de sondaje, es el momento de extraerlo, pero no para prevenir la reabsorción de hueso y poder colocar el implante, sino si el diente está bien, no hace falta tocarlo. Bueno, a pesar de todos los esfuerzos para prevenir la aparición de perimplantitis, desgraciadamente a veces aparece y nos va a contar Elena cómo podemos tratarla.